Empezando a Sanar, yo soy Gaby. Y yo soy Magali. ¿Y qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo te fue en tu viaje a Monterrey? Cuéntanos. Fíjate que mi viaje a Monterrey fue interesante, pero estuvo raro. Pero bueno, ahí te va. Primero que nada, y para cerrar el tema que hablamos en el episodio pasado, tuve cita con mi ginecóloga. Y una de las cosas que gracias a Dios todavía tienen arreglo de lo que estamos hablando en el episodio pasado, y si no lo han escuchado, vayan a escucharlo, es que tengo una contractura que se le dice vaginismo. Y gracias a Dios eso tiene arreglo, pero por los temas sensoriales que he tenido, como que solo me apreté y nunca me aflojé. Entonces, eso es parte del por qué. Obviamente me sentí súper bien, que al menos tiene como que un arreglo, pero una parte de mí sí estaba como que, "Ah, ojalá yo hubiera sabido antes". Y volvemos a lo mismo, o sea, siento que muchas veces dejamos pasar las cosas y al final resulta que era un arreglo muy sencillo, pero uno por solo desidia, yo creo, miedo, como que te quedas tanto. Pero bueno, Sí. ese fue ese tema. Y la verdad, en ese tema me fue muy bien, pero aquí te va lo interesante. Y después de que aborde ese tema, tengo muchas preguntas para ti, porque solo para mí fue algo muy raro. Tuve un estudio que era un estudio de velocidad de conectividad. Te hacen una serie de toques para ver cómo están reaccionando tus nervios, ¿verdad? Ujú. Entonces, ese estudio a mí me lo pidieron desde octubre, después de mi última recaída que tuve en septiembre, ¿no? Y desde octubre yo dije, ¿sabes qué? Yo ya sé que algo está mal. O sea, yo 100% sé que algo está mal, pero no quiero que me arruine mi Navidad. Así que me voy a esperar a hacerme el estudio brincando el año, por eso me lo acabo de hacer. Y no es ser pesimista, no es ser nada más que tú eres la que lo está viendo, o sea, tú eres la que lo está sintiendo, ¿no? Entonces lo aplacé. Obviamente, en el primer toque que me dieron en la pierna izquierda me dijeron, tienes daño, de que sí, sí tienes daño nervioso. Y yo, pues sí, ya sé. El problema es que yo sabía que tenía daño en mi pierna derecha, pero yo no sabía que tenía daño en mi pierna izquierda. Ok. Entonces, desde ahí para mí fue como, digo, tiene sentido porque en septiembre tuve una recaída que hizo que me hormillaran las piernas. O sea, no es descabellado pensar que se me pudo afectar. Solo, obviamente, lo primero que se viene a mi mente es, tiene la misma desmilinización la pierna izquierda que la pierna derecha. O sea, no en gravedad, pero en nervio. Y digo, ¿qué significa esto para mí? Sí. Saliendo de ahí me fui con el doctor y le digo al doctor de que, ok, entiendo que este no es tu problema, entiendo que tú no eres el que tiene las respuestas o el que está causando esto, pero te tengo que decir algo. Total, le empiezo a decir de eso, hablamos de que no manches, 9 años, no conozco una remisión, empiezo mi quinto medicamento, claramente las cosas han avanzado, ¿eso qué significa para mí? Y tuvimos una conversación bastante real, o a mí se me hizo bastante real, de tienes una enfermedad progresiva. No hay un estudio oficial para saber que ya entraste a la parte progresiva, hablemos secundaria progresiva, pero sí hay cosas que nos hacen ver cuando tu enfermedad ya pasa a ser fase progresiva, ¿no? Ok. Entonces, ahorita estamos como en eso. Obviamente los dos tenemos mucha fe en que este año sea el año que conozca mi remisión con este nuevo medicamento. Ya veremos, tenemos mucha fe, tenemos todo lo que tú quieras. Pero hubo una emoción en mí que ahí es donde me gustaría que habláramos de cómo nos hace sentir la progresión de la enfermedad. Porque aunque tenemos claro que tenemos una enfermedad progresiva, cuando tú recibes un resultado que marca la progresión en sí, fuera de resonancias, ¿verdad? Porque la resonancia siento que una parte de ti está lista, pero algo fuera de ahí que solo te reafirme que sí, sí hay, es como por ejemplo, en mi caso, yo pensé que mi pierna izquierda funcionaba perfecto. Mientras funcione mi pierna izquierda, obviamente voy a caminar, porque funciona. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo, cómo llevas tú el proceso de, o en dónde te encuentras tú con la aceptación de que esto es una enfermedad progresiva? Ay, fíjate que es algo, es una muy buena pregunta y es muy difícil para contestártela para mí, porque justo a veces lo pienso
y a veces siento que ni yo misma lo entiendo, ¿me entiendes? O sea, a veces pienso, hablando de mi libro y hablando del contenido que yo hago, que siempre va como en algo positivo y como en echarle ganas y como en verle lo mejor, el mejor lado a esto, muchas veces me he sentado y sí me he cuestionado, a ver, no has tenido problema de movimiento, de pérdida de fuerza, caminas perfecto, sigues haciendo tu vida normal, relativamente ejercicio y demás. Tú ya sabes que con los problemas que yo lidio son la fatiga, sensoriales, hormigueos, fasciculaciones, cosas molestas, pero que no me han quitado funcionalidad en lo más mínimo. Entonces, sí me siento muchas veces y pienso, ¿qué vas a hacer? O sea, Magali, como preguntándome a mí misma, a ver, Magali, ¿qué Claro. vas a hacer el día que tengas una situación? Porque la esclerosis múltiple así es. O sea, no sabemos, mañana puedo amanecer y a estar arrastrando un pie y no poder caminar, o puedo amanecer con dolor en una pierna o dolor en la cadera que la tuve en mi diagnóstico hace 3 años y cojeaba cuando caminaba. Me duró un par de semanas porque después con la cortisona me desinflamé, pero me pregunto, ¿vas a seguir siendo positiva? Es una pregunta que me hago. O sea, ¿vas a seguir diciendo que para adelante? ¿Qué me respondo? O sea, una parte de mí me responde que sí, que la resiliencia se demuestra así cada día, que como va progresando la enfermedad yo voy a seguir siendo resiliente, pero otra parte mía me cuestiono y me digo, ¿y si no? ¿Y si cuando ese tipo de cosas empiece a pasar tú ya no eres tan positiva? O sea, es muy fácil tal vez, a veces pienso que tal vez desde mi punto de vista en este momento de la enfermedad es muy fácil para mí decir que todo está bien. Pero a veces me escriben personas que tienen realmente problemas de movilidad, que están en una silla de ruedas desde hace varios años y, y me dicen como para mí no es tan fácil. Y obviamente estamos paradas en un punto tú y yo donde tratamos de hablar de nuestra experiencia, no de la de los demás. O sea, estamos hablando desde nuestra experiencia. Entonces, no me gusta decir como, cuando yo esté ahí o si yo estoy ahí, también voy a estar diciendo que todo florece, porque no sé qué va a Sí, pasar. no es algo que Es, sabes. es algo que no sé cómo voy a reaccionar. Entonces, en este momento de mi vida, yo te puedo decir que cuando pienso en progresión, pienso positivo y pienso que voy a estar bien, pero no sé qué va a pasar en el momento. O sea, si hay cierta duda en mí de qué va a pasar si lo vivo, pero sí te puedo decir que el miedo del que platicábamos hace unos episodios, ese sí está. O sea, ese sí, como dije, sabes, no se fue el miedo en mí, aprendí a caminar con él. Pero sigue llegando de vez en cuando. Sí, claro. La experiencia que platicábamos en Chicago, que me doblé del dolor, de repente dije, "¿Y si ya no me puedo levantar de aquí? ¿Y si aquí me quedo entrincada y ya no me pude levantar y no pude caminar?" O sea, me duró unos segundos ese miedo en lo que pasó el dolor y me recuperé, pero estuvo ahí. O sea, es un miedo con el que tenemos que aprender a vivir porque esta enfermedad así es, la enfermedad de las mil caras y nunca sabemos cómo va a progresar. Ahora, estaba leyendo mucho sobre el PIRA, quería hacer un video de eso, de la progresión independiente a las resonancias y a los brotes. Muchas veces yo en mis resonancias, el neurólogo que tenemos al mismo siempre me dice, no hay lesiones nuevas, me hace el examen físico, no se ve progresión, no tienes pérdida de fuerza, todo está perfecto, todo está muy bien. No he tenido brotes importantes, pero existe esta progresión que es independiente a las resonancias, a lo que diga tu resonancia y a lo que digan tus brotes, puede estar progresando la enfermedad de forma silenciosa e Justo. Ujú. invisible. Que eso también es algo que no puedo, como dicen por ahí, cantar victoria, ¿me entiendes? Claro. Entonces, la verdad es que cómo lo he tomado, que era tu pregunta precisa, pues lo tomo día a día, vivo un día a la vez, con el, pues no temor, pero sabiendo, con la esperanza de seguir bien cada día, pero sabiendo que en cualquier momento esto puede progresar, porque así es la esclerosis múltiple. Y digo, yo creo que es importante como que aclarar un poquito el punto de no porque tengas esclerosis múltiple significa que te vas a quedar sin caminar, no porque tengas significa Sí, que... No, no, no. O sea, cada quien lo vive diferente. Solo, exacto. Es una posibilidad. claro, entonces solo es, yo creo que es importante y es algo que yo siempre he tenido claro. O sea, no es que no le tenga miedo a la progresión, es que estoy consciente de que mi enfermedad es una enfermedad desde el día que me diagnosticaron que tiene el potencial de progresar, o sea, Exacto. así es. Exacto. Entonces, como que he dicho muchas veces, ¿no? De repente que me hacen preguntas, por ejemplo, en septiembre que tuve la recaída,
yo subí un video donde estaba llore y llore platicando que había tenido una recaída y varias preguntas que me llegaran eran de, o sea, no en mala onda, pero ¿por qué te sorprendes si pues Tienes estás esclerosis enferma? múltiple. Y les digo, no, o sea, no estoy llorando porque estoy teniendo una recaída, o sea, ya sé que estoy enferma, ya sé que va a avanzar, o sea, todo eso ya lo sé. Estoy llorando porque estuve en el hospital en febrero. O Sí, sea, porque otra vez y mi niño y como que hay más cosas alrededor. O sea, sí. siempre, a lo que voy con esto es que siempre he entendido que hay una progresión, que siempre existe la posibilidad de progresión. Pero siento que definitivamente va a ser diferente cuando tú tienes la idea de que es la posibilidad a cuando ya está pasando, ¿no? Que es mi caso. O sea, por ejemplo, eso que dijiste, el PIR, eso es exactamente lo que me dijo el doctor. De Ujú. que es que yo sí he tenido más lesiones, yo sí he tenido lesiones, yo sí he tenido progresión clara en resonancias y también progresión fuera de los resonancias. O sea, a mí me queda claro que mi enfermedad ha avanzado en estos años, despacito, rápido, como tú quieras, ha avanzado. Entonces, yo he tenido que sentarme y evaluar. Y el sábado vi una amiga que ella era mi terapeuta desde que me diagnosticaron. Ahorita ella ya no se dedica a la rehabilitación neurológica, ella cambió a piso pélvico, pero como quiera siempre le platico porque pues somos amigas, ella sabe y todo. Y le platico lo de esta pierna y me dice que es que lo más difícil es que pues no sabes. O sea, tan así se puede caer la pierna como de repente se te cae el pie, como, o sea, y me dice, y yo creo que de todo eso es lo más difícil. Claro, hay terapia y hay muchísimas cosas que puedas hacer, que justo en eso estoy. Pero ella me dice, yo creo que lo más difícil siempre va a ser el que, o sea, si no te hubieras La hecho el estudio, incertidumbre. ¿cuándo te, o sea, este estudio específico, si no te hubieras hecho este estudio específico, ¿cuándo te hubieras dado cuenta? Ujú. Exacto. Entonces, no sé, como que te tienes que sentar y tienes que, como que enfrentar la parte progresiva y por más que tengas paz y lo que tú quieras y la aceptación, sigue siendo bastante difícil porque es algo que tú quieres pensar que, como siempre decimos, hay gente que no tiene recaídas en 15 años y están perfectamente bien. Yo quiero pensar que no voy a tener progresión. Entonces, Exactamente. ya Tratamos cuando de te ser enfrentas es positivos como... dentro de todo. Ujú. Y como tú dices, o sea, tratas de tener buen ánimo y todo. Y no es que tenga mal ánimo. O sea, a mí me gusta saber, me gusta tener la información. Porque una vez que tengo la información, puedo tomar decisiones concretas que me ayuden en algo. Si no tengo la información, no sé qué estoy haciendo. Exactamente. Entonces, no me molesta que me digan, me gusta saber, me gusta que el doctor sea honesto conmigo, me gusta si hay opción o no hay opción, prefiero saber. Ujú. Definitivamente voy a seguir teniendo una buena actitud, pero eso no quita que es complicado. Claro, totalmente. Es lo que te decía, o sea, a veces se nos hace fácil cuando estamos en un punto que ya estamos acostumbradas de alguna manera a la enfermedad, a los síntomas con los que vivimos, pero no es fácil. Una de las cosas más difíciles que platicábamos la vez pasada de esta enfermedad es la incertidumbre, que todo el mundo la tiene porque también decíamos, puedes estar perfecto y cruzaste una calle y te atropellaron, sí, pero el saber, el tener una certeza por un lado de que ya no eres una persona totalmente sana, o sea, por un lado tienes esa certeza, pero por otro lado tienes la incertidumbre de no saber hasta dónde va a llegar eso. Como dices tú, no tener esta condición significa, y siempre lo recalcamos mucho porque muchas personas escuchan esclerosis múltiple y piensan en una silla de ruedas, ¿verdad? En alguien en una silla de ruedas. Entonces, siempre tratamos de decir, no que tengas esclerosis múltiple signifique que no vas a caminar, que vas a dejar de caminar. Muchas personas con esclerosis múltiple jamás dejan de caminar, pero también hay un gran porcentaje de personas que sí tienen problemas con la movilidad, que necesitan ayuda de un bastón o de un andador o de una silla de ruedas para transportarse y para movilizarse. Entonces, no quiere decir que de ley, pero es una posibilidad dentro de tantas que tenemos con esta condición. Y entonces, de alguna manera nos sentimos preparados porque sabemos que existe esa posibilidad, pero tratamos de verla lo más lejana posible y también de estar positivas pensando que no va a ser nuestro caso, pero de alguna manera, aunque estemos preparados porque sabemos que puede existir, pues realmente yo siento que nunca lo estás, porque de alguna manera tenemos la esperanza de que nuestra enfermedad no progrese y que sigamos bien.
porque se supone que para eso son nuestros tratamientos y para eso estamos trabajando pues lo más que podemos para ayudarnos con herramientas, entonces pues es algo muy complicado. Y yo creo que de aquí va a partir mucho el tema de nuestro siguiente episodio. Va a El de la tener mucho salud que ver. mental, sí. Aquí te va algo bien chistoso, te va a dar risa de dónde va a salir, pero ChatGPT me hizo una muy buena pregunta el otro día. Porque yo estaba hablando con ChatGPT de los resultados del examen, antes de ir Claro, con el doctor, solo porque sí, así funciona. Eso es lo que hace uno con ChatGPT. claro, yo también. Y estábamos hablando que si la progresión de la enfermedad, y me estaba haciendo preguntas muy buenas ChatGPT, pero una de las preguntas que me hizo fue, porque en una parte yo le contesté de que es que, o sea, estoy consciente de que mi enfermedad es progresiva, vaya, o sea, 90% de los días del año yo me siento mal, o sea, X, ¿sabes? O sea, para mí no es un cambio significativo porque no vengo de sentirme súper bien a de que, o sea, yo ya sabía que algo estaba mal, ¿me entiendes? Y ChatGPT me hizo una pregunta que fue, ¿qué pasa o cómo te vas a sentir el día que conozcas la remisión? O sea, que si este medicamento te funciona, que si entras en remisión y que si ya no te sientes mal. Wow. Entonces, ¿qué? Y yo siento que sentiría que es mentira. Y eso ni está bien ni está mal, siento que es una realidad, eso es real, estás tan acostumbrada a Sí, sentirte mal, que el día justo. que te sientas bien, vas a estar como que, ¿qué está pasando? Sí, Y claro. le digo, yo obviamente aprovecharía al máximo, daría todos los consejos habidos y por haber de todo lo que hice con punto y coma para que otras personas lo puedan replicar. Yo qué voy a saber. Pero obviamente, digo, no sería como que extraño sentirme mal, pero definitivamente sería como que estaría esperando que cayera el otro pie, ¿sabes? Sí. Pero se me hizo una pregunta muy interesante, porque es una pregunta que no me hago muy seguido. Estoy tan acostumbrada a sentirme mal que ni siquiera me acuerdo lo que es sentirme bien. Justo, sí. Sí, son demás, tú ya tienes varios años con la enfermedad, como dices, sin encontrar la remisión, con recaídas cada año. Entonces para ti ya se ha vuelto algo, es una costumbre, ya estás acostumbrada a estar así. Y está raro. O sea, Claro. me sentí mal con una pregunta porque dije de que, o sea, porque era como que, ¿qué harías con tu vida? De que si te sientes bien y yo voy, me voy, ve al otro lado del mundo. O sea, como que hago todo lo que he dejado de hacer. Pero sí me dejó pensando porque dije, o sea, wow, hace mucho que no me hacía esa pregunta de que qué pasa si, Si encuentro la remisión. güey, o qué pasa si, o sea, ahorita en este momento de mi vida está mal, ¿verdad? Pero ahorita en este momento de mi vida, la verdad, la esclerosis múltiple consume el 90% de mi día. ¿Por qué? Porque hago contenido, hago lives, estamos grabando el podcast, o sea, hago cosas, ¿verdad? ¿Qué pasa si quitas ese factor? De que tienes que volver a encontrarte y es algo bien cañón y eso es sigue siendo parte de la progresión, porque ahorita como llevo la progresión, por eso invade tanto de mi tiempo. Entonces, por ejemplo, tú a lo mejor que todavía pues ir al gimnasio, estás con tus hijos, estás en vueltas de trabajo, viajas y haces estas cosas como que esa parte de, o sea, verte en mi posición, por ejemplo, ¿me entiendes? O Sí. sea, como que ahí tienes el diferenciador, supongo. Exacto. Es que es muy diferente, por eso te decía, muchas veces me he preguntado, ¿y si yo fuera esta persona que me está escribiendo diciéndome que ya no puede moverse, cómo estaría viendo yo la vida? Sí. Me explico, es muy difícil, Está porque no puedes, cañón. por más que intentes ponerte en los pies de otro, es complicado. Tanto bien como para mal, o sea, bien de que me Exactamente. siento súper bien o mal me siento súper mal. Está raro de que Exacto. pasar de algo súper catastrófico, de que todo es perfecto, a pasar de todo perfecto a algo catastrófico, porque Exacto. es una readaptación Exacto. y está bien cañón. Tienes que readaptarte y bueno, justo nosotras lo vivimos en el momento en que éramos unas personas sanas, nos sentíamos perfectas y el día que nos dijeron tienes esclerosis múltiple, de alguna manera, pues fue ¿Eh? algo que a una persona sana nos puede escuchar y decir, ¿yo qué haría si me dijeran que tengo esclerosis múltiple? Está cañón. ¿Verdad? O sea, partiendo de ahí ya pasamos por algo que, pues, que es difícil y lo superamos y eso me hace pensar, voy a poder con todo lo que venga, pero nunca sabemos. Está cañón. Está muy cañón. Y esas son las conversaciones reales y son las conversaciones que me gusta tener porque en especial está padre porque yo vengo desde un punto donde
sí ha habido progresión significante. Tú vienes de un punto donde pues puedes considerar que estás en una especie de remisión. O sea, ahí tienes dos conversaciones diferentes, pero siento que son conversaciones que vale la pena Sí, porque te das cuenta, pues las perspectivas de otras personas, lo puedes ver desde otra manera. Entonces, estas son las conversaciones que tenemos que seguir teniendo, tenemos que tener con nuestra familia. Incluso esto que acabas de preguntar, bueno, por ejemplo, si el día de mañana tú recibes el mismo diagnóstico que yo, ¿tú cómo te sentirías? No, pues no sé cómo me sentiría brava. Es exactamente lo que yo sentí. Partimos desde ahí. ¿Me entiendes? O sea, exacto. hay que partir desde esa empatía, hay que partir desde el miedo que te daría. Desde ahí partimos para, no me tienes que entender, pero puedes ser empático, ¿me entiendes? O sea, Claro. son conversaciones que podemos tener con muchas personas sanas o enfermas, donde nos va a dar un nivel de empatía Sí, 100%. y de dónde partir. Pero sí, hay que seguir teniendo estas conversaciones. Tú que nos escuchas, que Sí, no te dé miedo. exactamente. Porque hay muchas personas que nos escuchan y están con cierta progresión ya de la enfermedad, pero también personas que están iniciando con el diagnóstico y que tienen mucho miedo. Y no se trata de infundirles miedo, al contrario, estamos, como dice Gaby, en los dos lados, en los dos panoramas. Yo en una especie de remisión, porque desde mi diagnóstico no he tenido ningún brote importante, ni lesiones nuevas. Y Gaby con 8 años de diagnóstico y cada año una recaída y hoy en día con algo de progresión. Y entonces, pues ver que en los dos panoramas, al final de cuentas, se puede salir adelante, porque si eres, Gaby, también es importante mencionarlo, un gran ejemplo de resiliencia y eres hoy en Ay, día gracias. alguien que ha creado una comunidad de personas que en verdad se refugian de alguna manera y se ven reflejados en ti, y eso también es muy importante mencionarlo. O sea, esta enfermedad trae cosas muy negativas, pero también cosas positivas. Sí, la verdad sí. Yo considero que sí. Sí, como hemos dicho muchas veces, vemos la vida ya desde una forma más consciente, de una forma más agradecida. Entonces, pues que no tengan miedo, que sí se puede. Obviamente el miedo, como dijimos, no se va a ir, pero aprendemos a vivir con él. Y, y como que, como último tema, para los que nos están escuchando, viendo, etcétera, la progresión es una realidad. Entonces, ojalá nunca tengas progresión. Ojalá todo esté perfecto. O si tienes progresión, que sea algo muy lento. Pero yo no creo que está de más. O sea, conocerlo como una realidad. Conocerlo como algo que puede. O sea, solo entender que es algo que puede pasar. Es algo que existe, es algo que puede pasar. Para que en el momento que te veas enfrentado a él puedas estar lo más tranquilo y en paz que se pueda. ¿Por qué? Porque igual eso te puede afectar. Pero desafortunadamente es una enfermedad que tiene todo el potencial de progresar. Entonces, mientras más preguntas hagamos, mientras más al pendiente estemos, mientras más estemos como que, por ejemplo, este estudio que me hice, yo estaba molesta y molesta a mi doctor, es que de verdad me duele mucho caminar y es que de verdad tengo mucho dolor y es que esto y esto y esto. Fue tanta mi insistencia que me dijo, vamos a descartar una neuropatía, que es el dolor periférico, ¿no? Gracias a Dios no tengo una neuropatía, pero ya entendimos por qué. Porque mi pierna tiene una lesión desmelanizante en el nervio peroneo que explica por qué es más doloroso, más difícil, más complicado para mí caminar. Entonces, Claro. es importante como que no. Porque sí conozco que hay mucha gente que se deja de hacer estudios porque le da miedo. O va con miedo a la resonancia, o va con miedo a la medicina. Pero es que también hay que entender que enfermos ya estamos, o sea, no va a salir nada extra. Lo que tienes ya lo tienes y punto. Pero abordar las cosas con miedo siento que hace que nos detengamos ahí y que no Sí, podamos como que tomar acción ante la progresión. Entonces, por eso sí. para mí era un tema importante hablar únicamente de la progresión, desde dónde lo vemos, cómo lo estamos viviendo, cómo lo enfrentamos, cómo nos hace sentir, etcétera, porque es algo que tiene que ser un poquito más consciente en nosotros. Y no porque lo llamemos, no porque nos sugestionemos, no por otra cosa más que es algo que en algún momento puede o no existir y qué mejor que estar preparados para recibirlo. Claro. Y Saber que es, es una posibilidad. Y bueno, a mí me gustaría que después de este episodio
bueno, ya tenemos el siguiente, ya sabemos que va a ser de salud mental, pero pronto me gustaría hacer un episodio donde hablemos de qué cosas podemos hacer para ayudar a prevenir un poco la progresión, porque sí que las hay. No que sean 100% seguras de que funcionen, pero como tips para poder evitar la progresión en la medida de lo posible con esta condición. O sea, que sepan también los que nos están escuchando que sí hay cosas que hacer y sí hay esperanza y sí hay que trabajar en tratar de evitar la progresión en la medida de lo posible, aunque no siempre está en nuestras manos. Exacto. Y pues bueno, yo creo que con eso terminamos el episodio de hoy. Realmente para mí era importante como que abrir esta conversación, que ustedes también se abran con esta conversación, porque otra vez, creo que es importante, creo que es algo que nos aporta mucho, que nos ayuda mucho, entonces espero que los que están escuchando algo hayan recibido de este episodio, algo les funcione, algo les sirva, como siempre este, los comentarios están abiertos, cualquier duda que tengan, cualquier tema que quieren que abordemos, cualquier pregunta hacia alguna de nosotras, por favor, déjenos saber cómo les está gustando este podcast, qué quisieran ver. No se olviden de suscribirse, por favor síganos en nuestras redes. Y nada, ¿qué más quieres agregar? Es todo. Nos vemos en el siguiente episodio que vamos a hablar de salud mental y muchas gracias por escucharnos. Bueno, nos vemos pronto. Bye. Bye.